Buenas a todos, hoy os quiero hablar de la importancia de la pasta térmica en el procesador, cómo reemplazarla y lo trascendente que resulta mantener estable la temperatura del PC, así como la limpieza periódica de los componentes. En concreto, aquí estáis viendo el escritorio de un PC ya algo antiguo y lo que voy a hacer es monitorizar la temperatura con el programa Corten, que para quienes estéis interesados en él, os dejo en la descripción del vídeo un tutorial donde explicaba cómo utilizarlo. Como vemos, al abrir el programa me aparecen las temperaturas de los 4 núcleos del procesador de este PC. Si nos fijamos, abajo vemos que el procesador está rondando una temperatura de 53 grados y también podemos ver tanto la temperatura mínima y máxima que se está alcanzando en cada núcleo. La mínima es de 50 grados y la máxima de 73 grados, lo que es demasiado teniendo en cuenta que estas temperaturas son con el PC prácticamente en reposo, sin estar realizando ninguna tarea exigente. Para hacer una comparativa, en mi PC principal, el que uso actualmente, podéis ver que estando casi en reposo, las temperaturas rondan los 40 grados, por lo que hay una gran diferencia. Además, si hago una prueba de estrés en mi viejo procesador, es decir, una prueba de rendimiento que pone todos los núcleos a trabajar al 100%, fijaros que la temperatura se dispara hasta niveles que ponen en riesgo el procesador. Como veis, un núcleo ha subido su temperatura a 100 grados y otro está en 99 grados, pudiendo estas temperaturas tan altas provocar inestabilidad en el sistema o incluso dañar el procesador. Así que lo que voy a hacer es abrir el PC para limpiar el disipador y renovar la pasta térmica del procesador para de ese modo tratar de conseguir mejores temperaturas. Tampoco hace falta desmontar todo el equipo, ya que de hecho entre menos cables quitemos mejor, pero sí voy a quitar los que nos puedan estorbar. Lo bueno de este disipador es que es bastante sencillo de quitar y poner, simplemente giro los pasadores para luego tirar hacia arriba de ellos y prácticamente sale solo. Aquí podemos ver cómo está el estado de la pasta térmica, la cual creo que cambié por última vez hace unos 4 años y ya se ha ido desgastando y deteriorando desde entonces. Antes de reponer la pasta térmica, lo que hay que hacer es retirar completamente los residuos que queden del anterior y para ello basta con usar un poco de papel, ya que esta pasta no se solidifica, por lo que se puede retirar muy fácilmente. Siempre con suavidad, sin ejercer demasiada presión ni tocar ninguno de los componentes de la placa base y por supuesto siempre en seco, nunca mojéis el papel. Tampoco hace falta que quede perfecto, pero creo que así ya está listo para la nueva pasta térmica. Aunque antes también es importante quitar los restos de pasta térmica del disipador y aprovechando que está desmontado ya limpiarlo completamente, puesto que como veis lo normal es que acumule una gran cantidad de polvo. Así que ahora es el mejor momento de con la ayuda de un pincel o un pequeño cepillo darle un mejor aspecto, ya que toda esa suciedad está perjudicando mucho una correcta disipación del calor. Y aquí veis el resultado, ya tenemos el disipador y el procesador limpios para volver a unirlos usando la pasta térmica. La pasta térmica siempre viene en una jeringuilla para que sea más fácil su aplicación y la podéis encontrar en cualquier tienda especializada de informática. Además, por suerte, no es muy cara de precio, aunque lógicamente también depende de la marca. Este envase, por ejemplo, puede dar la impresión de ser pequeño, pero vamos a necesitar muy poca cantidad y de hecho esta jeringuilla tiene suficiente volumen para poder cambiar la pasta térmica de 3 o 4 procesadores como poco. A la hora de aplicarla, cada quien suele tener su forma, desde repartirla por toda la superficie del procesador hasta quien prefiere solo poner la pasta térmica en la zona central, ya que luego al colocar el disipador y con el calor, la pasta térmica se repartirá por toda la superficie. En mi caso lo que hago es poner esta pequeña cantidad en la zona central, no hace falta añadir mucha más y una vez puesta la extiendo un poco ligeramente. Es importante que sobre todo evitéis los bordes del procesador para que la pasta térmica no sobresalga, ya que recordemos que la presión del disipador terminará de aplanar y extender la pasta térmica. Ahora ya solo nos queda volver a colocar el disipador en su lugar, siendo esta quizás la parte en la que hay que tener más cuidado,
para intentar encajarlo a la primera y de ese modo no hacer muchos movimientos sobre la superficie del procesador que puedan remover la pasta térmica. Finalmente volvemos a colocar en su lugar los pasadores y los cables para dar por finalizada la operación, por lo que ahora volveremos a encender el PC y así vamos a comprobar si con esta puesta a punto logramos mantener más estable su temperatura. Como vemos, ahora con el PC en reposo la temperatura es de unos 47 grados, por lo que, aunque no es una reducción muy grande, sí hemos conseguido que ya no se caliente tanto. Además, si volvemos a hacer la prueba de rendimiento, ahora ya ningún núcleo pasa de los 85 grados, mientras que antes se ponían enseguida en unos 100 grados, por lo que la mejoría es mucho más notable. Ya antes de terminar, aprovecho para comentar que cambiar la pasta térmica es algo que solo lo debéis hacer por vosotros mismos si ya tenéis alguna experiencia a la hora de armar un PC y estáis familiarizados con desmontar y volver a montar las piezas, ya que si no es así no debéis correr el riesgo de que algo se pueda dañar, siendo mejor que lo dejéis en manos de vuestro técnico de confianza. En todo caso, lo que sí os recomiendo es intentar siempre mantener limpio vuestro equipo, y como ejemplo de ello, hace unos meses un cliente me trajo un PC comentándome que su problema era que tras llevar un rato encendido, el PC se colgaba y también se reiniciaba solo, dando por hecho que quizás se tratase de algún virus o un problema con Windows. Aunque al abrir su PC me encontré con esto que estáis viendo. El cliente no había abierto su torre durante años y el disipador acumulaba suciedad por todas partes. Por lo que tras hacerle una limpieza, aprovechando también para renovar la pasta térmica, quedó otra vez como nuevo, y además el problema con los cuelgues y reinicios se solucionó por completo, ya que lo que estaba sucediendo es que la temperatura a la que estaba llegando el procesador era la causante de esa inestabilidad en el sistema. Si queréis saber más acerca de cuáles son las temperaturas recomendables de un procesador o de una tarjeta gráfica, además de ver cómo monitorizarlas, os dejo este otro tutorial en la descripción. Hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os sea de utilidad. Si es así, podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.